Bueno, muy buenas tardes a todos. Esperemos que se encuentren bien ustedes y sus familias. El día de hoy vamos a hablar del tema de neurocisticercosis con las estudiantes y ponentes de quinto semestre, María Jimena Nieto Naisir, perteneciente al Comité Académico de Infect UMNG, y Laura Cristina Torres Mesa, miembro general de Infect UMNG. Como tutor está el doctor Julio César Giraldo, pregrado de la Fundación Universitaria Inca de Colombia, maestría en biología de la Universidad de los Andes, especialista en el área de parasitología tropical, docente de la Universidad Militar Nueva Granada y miembro de la Red Iberoamericana de Cisticercosis y Teniasis Cistirrea. Bueno, ahora daremos inicio a nuestra exposición. Bueno, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a la charla. El tema de hoy es neurocisticercosis. Me presento, mi nombre es Laura Cristina Torres y voy a estar exponiendo en compañía de mi compañera María Jimena Nieto. La presentación fue realizada en colaboración con nuestro tutor, que fue el doctor Julio César Giraldo. Listo, entonces el contenido de nuestra charla el día de hoy se compone primero de unas generalidades del complejo teniasis y cisticercosis, la epidemiología de la enfermedad no solo a nivel mundial, sino también a nivel Colombia, la etiología de la enfermedad, su sintomatología, el diagnóstico de imagen y serología, el tratamiento, prevención y control. Listo, entonces las generalidades. Vamos a empezar diciendo que el complejo teniasis y cisticercosis es una zoonosis causada por el parásito Tenia solium, cuya forma adulta es la que causa los cuadros de teniasis en humanos, que es el huésped definitivo, y las formas larvarias van a causar cisticercosis tanto en humanos como en cerdos y bovinos, que son los huéspedes intermediarios. Vamos a iniciar con la teniasis. Entonces decimos que la teniasis es una infección parasitaria intestinal producida por la fase adulta de Tenia saginata o de Tenia solium, en la cual el hombre es el único huésped definitivo. Esta es producida por la ingestión de carne de cerdo o de res contaminada por los quistes larvarios, es decir, por los cisticercos, y la mayoría de personas son asintomáticas. Sin embargo, hay otras que pueden presentar sintomatología leve, la cual incluye dolor abdominal, pérdida de apetito, pérdida de peso, y como tal malestar estomacal. Sin embargo, el síntoma más importante y el más visible es la eliminación de las proglótides grávidas a través del ano y en las heces. Recordemos que estas proglótides se van a desintegrar en la tierra y van a liberar gran cantidad de huevos, lo que contribuye pues al ciclo del parásito. En cuanto a la cisticercosis, esta es una consecuencia de la infección por el estado larval del parásito, es decir, por los cisticercos, en los hospedadores intermediarios que son los bovinos, los porcinos y los humanos. La tenia saginata, el cisticerco de tenia saginata es la que provoca la cisticercosis bovina y el cisticerco de tenia solium es la que provoca la cisticercosis porcina y la humana. Esta infección es producida por la ingestión de los huevos del parásito presentes en agua o alimentos contaminados por las heces de una persona infectada. Recordar que todas esas proglótides grávidas que están contaminando el ambiente, pues pueden ser ingestadas de nuevo, por los huéspedes intermediarios, que son los animales o nosotros los humanos. Posterior a la ingesta de estos huevos, se van a transformar en larvas que se pueden localizar en distintos tejidos, como lo son músculos, tejido subcutáneo, órganos de los sentidos y nuestro tema principal el día de hoy, produciendo la neurocisticercosis. Finalmente, la neurocisticercosis entonces es la enfermedad de mayor importancia clínica. Se presenta cuando la larva alcanza el sistema nervioso central, particularmente el cerebro, y es potencialmente mortal si no se diagnostica y trata oportunamente. La sintomatología va a depender del número, tamaño y localización de los quistes y además de la respuesta inmune que tenga el hospedero ante la presencia de estos parásitos. Está asociada sobre todo a episodios de convulsiones y epilepsia y cefaleas intensas, pero también cabe recalcar que los signos neurológicos pueden ser múltiples con diversos síndromes que vamos a ver más adelante en la charla. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de epidemiología. La mayor parte de estos casos se van a dar en comunidades rurales de África, Asia y Latinoamérica, en donde la enfermedad se va a asociar más que todo a la pobreza y, y al insuficiente desarrollo económico y infraestructura de estos países. Sin embargo, el aumento del movimiento de turistas ha llevado a que la parasitosis se lleve a países desarrollados. Se estima que el número total de personas que padecen neurocisticercosis, incluidos los tantos sintomáticos como asintomáticos, se va a situar entre 2,56 y 8,30 millones, según el rango de datos disponibles de la prevalencia de la epilepsia disponibles. Entonces, según la OMS, como podemos ver en la imagen y se pueden ubicar, eh,
La OMS clasificó los países de acuerdo a su estado de endemismo para Tenia Solium. De los 194 países evaluados, 53 se definieron como endémicos de Tenia Solium, 45 de no endémicos, 19 con presunción de endemicidad, 12 por tener pocos cerdos con factores de riesgo que vamos a hablar más tarde, 51 no hubo datos suficientes y 11 países no reportaron información. Aquí lo que les queremos mostrar es que en América Latina la prevalencia es muy alta, teniendo en cuenta que los países con más casos de neurocisticercosis será Perú hasta el 24%, México hasta el 12,2%, Bolivia hasta el 22,6%, Ecuador hasta el 10,4% y Guatemala hasta el 17%. Acá podemos ver un cuadro comparativo entre la localización de los cisticercos a nivel del sistema nervioso central, tanto en Asia, como dijimos que en los países, el país más prevalente con la enfermedad sería India, y en América Latina, el continente con el que tiene más prevalencia. Entonces, en los pacientes en la India se muestra que la neurocisticercosis se da solo por un solo cisticerco aislado, en donde se va a localizar a nivel parenquimatoso a comparación de América Latina, en donde se presentan más que todo múltiples cisticercos, sobre todo en ventrículos o en el espacio subaracnoideo. Entonces, ¿por qué sucede esta diferencia? Más que todo es porque las presentaciones son variables entre áreas geográficas, teniendo en cuenta de que también hay personas que pueden adquirir la enfermedad en países que son endémicos. También estilos de vida diferentes entre las poblaciones humanas, eso también podría ser un factor predisponente. En donde se adquirió la infección, por lo mismo que les comento, que también hay países en donde se puede adquirir la infección, donde son en realidad endémicos, y también diferencias genéticas entre las poblaciones de parásitos. Entonces vamos a hablar ahora de epidemiología en Colombia. En Colombia pues se tiene una epidemiología muy interesante, teniendo en cuenta que hay múltiples estudios en donde determinaron que la prevalencia de serologías positivas para cisticercosis con crisis epilépticas es relativamente alta relacionada con la neurocisticercosis, teniendo en cuenta que las crisis epilépticas es el principal síntoma de la patología, como lo vamos a ver más tarde. Entonces, como los vemos en los mapas, los estudios separaron la prevalencia por departamento y por municipios. Entonces, vamos a dividirlos primero por departamentos. Entonces, en primer lugar, un estudio determinó que en el departamento de Santander se estima que un 12%, un 12,5% de prevalencia de cisticercosis tienen los pacientes con sintomatología convulsión en la ciudad de Bucaramanga, a diferencia del 10% que se encuentra en la población del municipio El Hato del mismo departamento. Ahora, si miramos el departamento de Antioquia, se pueden encontrar serologías positivas para cisticercosis en pacientes con crisis epilépticas en el 25% de la comunidad de San Vicente, mientras que en los municipios de Pascuita y el Guacharaquero del mismo departamento se registraron prevalencias de cisticercosis del 2,23 y 1,17% respectivamente. Por el otro lado, pues tenemos estudios realizados en diversos municipios del departamento del Cauca, en donde se mostró una seroprevalencia de la enfermedad de un 52,2%, que es relativamente alta. En Boyacá, un estudio serológico con ELISA de anticuerpo también muestra la prevalencia media de un 4,02%, siendo este porcentaje mayor en los municipios de Chinavita, que sería del 8,33%, La Capilla de 8,33%, Ramiriquí del 8% y Chiquinquirá del 7,5%. Por último, en el departamento de Nariño, un 3% de las personas evaluadas en un estudio resultaron positivas para cisticercosis, con casos reportados desde Pasto, Ipiales, El Peñol, Samaniego, La Cruz y Córdoba. Entonces, ¿qué nos puede dejar estos estudios? Es que esta epidemiología es de gran importancia entenderla porque la enfermedad tiene una prevalencia muy alta en índices de infección en cuanto a municipios pequeños y municipios grandes. Entonces vamos a hablar más al respecto en las siguientes diapositivas. En cuanto a los factores de riesgos asociados a la parasitosis, tenemos unos factores de riesgo generales que incluyen la cría no tecnificada de cerdos, los hábitos higiénicos y sanitarios deficientes, como la falta de acceso a agua segura y pues la falta de lavado de manos o un inadecuado lavado de manos. La presencia de teniásicos en la comunidad, por lo que había comentado anteriormente, que ellos son los que están excretando activamente las proglótides con los huevos y pues facilitando la reproducción del ciclo. El fecalismo al aire libre, por lo mismo, por la contaminación de los suelos y los ambientes, sobre todo también del agua.
la ausencia de redes de acueducto y alcantarillado y los hábitos alimenticios inadecuados como son el consumo de carne cruda o con malas cocciones. Y los factores intrínsecos que van a incluir la comercialización clandestina de carne, las condiciones de pobreza, sobre todo de pobreza extrema, y las fallas en la inspección sanitaria para el sacrificio de estos animales, sobre todo de los cerdos. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del agente etiológico del día de hoy. Su nombre científico es Taenia solium, cuya forma adulta causa la teniasis. Sin embargo, su forma larval causa cisticercosis generalizada, que vamos a ver que se puede encontrar en cualquier parte del organismo del hospedador, pero cuando se encuentra específicamente en el sistema nervioso central, causa la enfermedad neurocisticercosis. Entonces, la vía de transmisión es por medio de ingestión de alimentos o agua contaminadas con los huevos de Taenia solium. Para la cisticercosis, la vía de adquisición es fecal-oral, pero para la teniasis, la vía de adquisición es únicamente oral. Y en cuanto a las características de este agente etiológico, tenemos que es un cesto platelminto, cuyo estadio adulto tiene proglótidas de tres tipos. Las inmaduras son caracterizadas porque no tienen gónadas, las maduras que sí tienen gónadas y las últimas que serían las grávidas son aquellas encargadas de tener los huevos que se van a eliminar en materia fecal de las personas que sí son portadoras. Bueno, la historia natural de la enfermedad se compone de que los humanos son los únicos huéspedes definitivos de la tenia adulta, es decir, de la parasitosis en su estadio adulto, mientras que tanto cerdos como bovinos y humanos pueden ser huéspedes intermediarios que portan la forma larvaria, es decir, los cisticercos. Acá es muy importante hacer una aclaración y es que nosotros como humanos participamos como huéspedes intermediarios accidentales al ingerir los huevos. Es decir, cuando nosotros ingerimos los huevos y desarrollamos la forma larvaria, no se va a cumplir el ciclo completo, por ende somos huéspedes accidentales, ya que ese parásito nunca va a llegar a su estadio adulto, debido a que pues nosotros no realizamos actividades de consumo de carne humana o antropofagia, entonces sería imposible que el ciclo se desarrollara por completo cuando nosotros estamos portando la forma larvaria. Para entender un poquito más sobre el ciclo de vida, entonces debemos partir del principio de que hay un paciente teniásico. Entonces hay una persona que está portando la fase adulta del parásito en su intestino. Entonces ellos van a liberar los huevos o proglótides grávidas al ambiente, contaminando los suelos o las aguas. Para culminar el ciclo, entonces, ¿qué va a seguir? Que el huésped intermediario por excelencia, que es el cerdo, va a consumir estos huevos y al consumirlos se van a liberar las las oncósferas, perdón, y entonces estos van a eclosionar liberando finalmente el cisticerco. ¿Dónde se va a localizar el cisticerco en los cerdos? En el músculo. ¿Y cómo se va a completar su ciclo? Cuando el humano ingesta esa carne mal cocida o cruda y pues vuelve a ingerir esos cisticercos desarrollando la forma adulta en el intestino delgado. Como les había comentado, nosotros somos huéspedes accidentales intermediarios que cuando ingerimos los huevos, ya sea porque hay un paciente teniásico que no realizó un buen lavado de manos después de defecar o porque tuvo contacto con alimentos contaminados o aguas contaminadas, va a desarrollar los cisticercos, ya sea en músculo, en tejido subcutáneo, en órganos de los sentidos, principalmente el ojo, y en sistema nervioso central, causando la neurocisticercosis. Bueno, entonces vamos a hablar de la patogenia, que el principal agente sería la fase larvada de la Taenia solium. Entonces acá, en la cisticercosis generalizada, en donde les mencioné anteriormente que se podía dar en cualquier parte del organismo del ser humano, las oncósferas, es decir, el estado larvario del cesto, se diferencian y se van a desarrollar en metacestos que van a sufrir múltiples etapas de desarrollo y se establecen como cisticercos. Sin embargo, como les comenté en el sistema nervioso central, que es la misma neurocisticercosis, la primera etapa se va a conocer como la etapa viable o vesicular o también llamada la etapa del metacesto. Entonces, en esta se va a desarrollar una membrana alrededor de cada oncósfera, formando una vesícula que contiene un líquido transparente que rodea la cabeza del parásito o también llamado escolex. Entonces, en este estadio, el parásito va a producir una proteína llamada teniastatina, que va a inhibir el aminoácido serina del sistema inmunológico del humano, que tiene la capacidad de inhibir las respuestas inflamatorias del huésped o incluso tiene la capacidad
de incorporar a su estructura larval proteínas propias del humano con el fin de evadir la respuesta inmune, con lo que pueden permanecer en esta etapa incluso hasta 7 años, estando totalmente asintomática, y normalmente busca localizarse en donde no hay afecciones o lesiones para intentar pasar lo más desapercibido posible. Entonces, después de la etapa 1 pasa a la etapa 2, que sería la etapa coloidal, que es una estructura ya gelatinosa que marca la transición en que si la larva no logra llevar a su estadio adulto, va a comenzar a generarse, por lo cual el escolex va a mostrar signos de deterioro y el líquido vesicular va a comenzar a aparecer de un aspecto turbio. Entonces, esta fase va a empezar a ser una etapa no viable como intermedia, pues va perdiendo la capacidad gradual de reproducirse y va a parecer que la larva estuviese agonizando. Después de esto pasamos a la tercera etapa, que se llama la etapa no viable o de calcificación, en donde ese líquido vesicular se va a volver gradualmente más opaco y el quiste va a comenzar a calcificarse y eventualmente va a terminar su evolución como un nódulo de sales de calcio, en donde van a empezar las manifestaciones clínicas como tal, que vamos a ver más adelante. Sin embargo, no todas se calcifican al tiempo, es decir, si tenemos 10 cisticercos, no todas van a entrar a la etapa 1, a la 2 y a la 3 al tiempo, sino podemos tener las 10 en diferentes etapas al tiempo. Lo importante aquí también es saber que las estructuras se deben identificar por medios de imagenología como resonancia magnética o TAC, teniendo en cuenta que si identifico los dos primeros estadios, es decir, la etapa viable o vesicular y la etapa coloidal por medio de su gold estándar, que sería la resonancia magnética, puedo decir con certeza que es una cisticercosis. Eso no hay duda. Pero si yo identifico por medio de una TAC una etapa de calcificación, es decir, una etapa no viable, no podemos asociar en este punto a una neurocisticercosis porque primero tenemos que tener una relación clínica y segundo, porque tenemos que tener en cuenta, y esto es muy importante que lo tengan claro, es que cualquier organismo vivo que se encuentre a nivel del sistema nervioso central puede, cuando se muera, puede calcificarse. Entonces, si tenemos la identificación de algún agente calcificado a nivel de cerebro, como podemos ver en la imagen, no podemos decir con certeza que es neurocisticercosis. Bueno, las localizaciones en sistema nervioso central del parásito, digamos que son muy variables porque pueden invadir cualquiera de sus estructuras, pero aquí están organizadas de la mayor frecuencia a la menor frecuencia. Entonces, la más frecuente es la localización en parénquima, seguida por las cavidades ventrículo-externales, principalmente el cuarto ventrículo, el espacio subaracnoideo y por último la médula espinal. Entonces, es importante aquí decir que es más frecuente la neurocisticercosis múltiple que la única y que la patología va a depender, como ya lo había mencionado, del número de quistes y de su localización. El origen del daño de los parásitos acá en sistema nervioso central se va a dar por compresión e inflamación. La inflamación va a suceder por la muerte espontánea de los quistes. Entonces, por esto acá es muy importante recalcar que no en todos los casos se debe dar tratamiento antiparasitario. Se debe evaluar primero la localización del parásito y si sí es viable para dar tratamiento, porque de lo contrario podría ocasionar más daño que beneficio para el paciente. En cuanto a la sintomatología, tenemos 6 síndromes principalmente, entonces también acá están organizados de mayor frecuencia a menor frecuencia. La epilepsia, como ya lo había comentado mi compañera Jimena, es el síntoma más importante, se presenta casi que en el 90% de los pacientes, seguido por la cefalea, el síndrome psicótico y es mucho más raro el síndrome de pares craneales y el síndrome medular. Entonces, iniciamos con la epilepsia, se presenta principalmente cuando está localizado en parénquima cerebral, porque los quistes o calcificaciones van a actuar por compresión, destrucción o irritación del tejido, dando lugar a convulsiones generalizadas de tipo gran mal, focales sensitivas y motoras o incluso crisis parciales complejas. Se considera que la neurocisticercosis es la principal causa de epilepsia tardía en países tropicales. Esto se refiere a que se presenta después de los 20 años. Y como lo había mencionado, se presenta casi en el 90% de los pacientes. Acá es muy importante anotar que la epilepsia se presenta tanto en la neurocisticercosis activa, o sea, cuando están los quistes vivos, como en la neurocisticercosis inactiva, cuando los quistes ya están calcificados. Acá básicamente la epilepsia tiene como mecanismo el epileptogénico, las reacciones inflamatorias locales que se dan por respuesta inmune y lo que interviene ahí también es la glía.
El segundo síndrome más frecuente es la cefalea de hipertensión intracraneana. Esta se va a presentar cuando los quistes están localizados o en ventrículos y cisternas o cuando hay múltiples quistes intraparenquimatosos que causan edema cerebral y pues posterior hipertensión intracraneana. Es una cefalea que se describe como de esfuerzos, es decir, que aumenta con todas las maniobras de Valsalva. En casos avanzados no responde a analgésicos, va a ser una cefalea muy intensa de difícil control. Puede ser hemicraneal o bilateral, similar a una crisis migrañosa de características tensionales. Se puede asociar además a los signos y síntomas de hipertensión intracraneana, como lo son las náuseas, el vómito, la diplopía, el papiledema y la pérdida progresiva de agudeza visual, pero en este último síntoma es muy importante tener en cuenta que se debe descartar el compromiso del quiasma o del segundo par craneal. Como tercer síntoma tenemos el síndrome psicótico. Básicamente este ya se da en un estadio más avanzado de la enfermedad, se ha reportado en el 65% de los pacientes aproximadamente. Puede ser consecuencia de la hipertensión intracraneal o ser un síntoma independiente. Las manifestaciones son de un tipo esquizofrénico paranoide y en casos de enfermedad ya de muy larga data se va a manifestar como deterioro mental con pérdida de la memoria, confusión y neurosis. Los mecanismos de producción de los trastornos mentales de esta enfermedad no han sido del todo explorados y quizás digamos que se ha intentado proponer que es por una alta carga parasitaria o por la localización de los parásitos en áreas estratégicas del nivel cognitivo o afectivo. Sin embargo, todavía es un reto clínico ya que es uno de los síntomas más ambiguos y que representa más dificultades para el clínico a la hora de diagnosticar la enfermedad. Seguimos con el síndrome meningio. Básicamente se va a presentar cuando los quistes se adhieren a la pía madre o cuando están flotando en los espacios subaracnoideos. La sintomatología va a ser de una meningitis aséptica con hipoglucorraquia y aumento de proteínas en líquido cefalorraquídeo. Se van a presentar todos los signos de irritación en la nuca, todos los signos de meningitis y además se puede asociar a la hidrocefalia obstructiva dependiendo del caso. Los síndromes de pares craneales son mucho más raros. La afección, digamos que principal es del segundo par craneal, como les venía diciendo, donde hay pérdida progresiva de la agudeza visual. Puede haber atrofia óptica por compresión del quiasma o por compresión directa del nervio óptico que puede llevar a ceguera al paciente. En cuanto a la afección del tercer par craneal, entonces va a haber una parálisis que va a afectar los movimientos oculares, la respuesta pupilar a la luz o ambas cosas. Y la afección en el octavo par craneal no está tan establecida en la literatura, es muy raro, sin embargo, sí han habido casos en donde se da afectación a nivel del oído medio con alteraciones de la percepción del sonido. Y por último tenemos el síndrome medular, que básicamente se va a caracterizar por cambios motores y sensitivos en las extremidades inferiores, van a haber parestesias, dolor, y eso puede progresar a cuadros más graves con alteración de esfínteres y finalmente una parálisis. Estos pacientes pueden tener o no un bloqueo total o parcial de líquido cefalorraquídeo y esto debe ser siempre observado en la mielografía. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del diagnóstico por neuroimagen, que de neurocisticercosis va a sugerir fuertemente un diagnóstico, pero no se deben usar por sí solas para confirmar la presencia de la enfermedad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la presencia de dos lesiones diferentes, que vamos a mencionar aquí en los criterios mayores, van a aumentar significativamente la probabilidad de un diagnóstico definitivo de neurocisticercosis en un paciente determinado en el que se le hagan estudios de neuroimagen. No obstante, hay que tener en cuenta que otras condiciones pueden causar este tipo de lesiones y diagnóstico, incluso en enfermedades diferenciales, como lo son la tuberculosis, la toxocariosis, el meningococo, la neoplasia maligna o incluso el absceso cerebral piógeno. Entonces, vamos a empezar primero con los criterios mayores de neuroimagen, que tiene 4 criterios principalmente. Entonces, el primero son las lesiones quísticas sin escolex reconocible. Entonces, acá se trata de que el escolex es la lesión que se ve adentro de la lesión. Entonces, esta categoría va a incluir lesiones redondas quísticas llenas de líquido. Se pueden ubicar en la primera imagen, en el costado izquierdo, en donde están llenas de líquido de más o menos de 20 milímetros de diámetro sin un escolex discernible o reconocible. Entonces, estas lesiones pueden ser únicas o incluso múltiples. En el caso de la imagen podemos ver una lesión única.
en donde pueden estar localizadas tanto en el parénquima del cerebro o de la médula espinal, tanto como en el espacio subaracnoideo de la convexidad de los hemisferios o incluso dentro de las cavidades ventriculares. Entonces, estas lesiones a menudo están bien delimitadas en tejidos del cerebro circundante y la mayoría de ellos no muestran un realce normal después de la administración de un medio de contraste. Sin embargo, cuando los quistes son múltiples y están ubicados en el parénquima cerebral o en los surcos subcorticales entre las dos circunvoluciones cerebrales, da una apariencia de queso suizo, es decir, con múltiples lesiones como si tuvieran huequitos, en donde esto es bastante característico de la neurocisticercosis. El segundo criterio mayor serían las lesiones intensificadas, en donde en esta categoría se incluyen algunas de las características más comunes de neuroimagen de cisticercosis, en donde las lesiones pueden tener un diámetro hasta de 20 milímetros y pueden mostrar un realce de forma de anillo o un patrón nodular después de la administración de un medio de contraste. Acá se pueden ubicar en la segunda imagen de izquierda a derecha, y estas lesiones pueden o no estar rodeadas de edema, pero rara vez pueden desplazar las estructuras de la línea media. Entonces, algunos de ellos pueden tener evidencias de cavidades quísticas llenas de líquidos, mientras otras parecen ser como más mal definidas o compactas incluso, y estas lesiones pueden ser únicas o múltiples. En el caso de nuestra imagen son múltiples, y pueden estar ubicadas en el parénquima del cerebro o de la médula espinal o incluso en el espacio subaracnoideo de la convexidad de los hemisferios cerebrales. Ahora, la tercera imagen de izquierda a derecha, podemos ver las lesiones quísticas relacionadas multilobuladas en el espacio subaracnoideo, en donde estas se relacionan con cisticercos que alcanzan un gran tamaño por defectos genéticos que también son llamados cisticercos racemosos, especialmente cuando estas se encuentran, están dentro de la cisura de Silvio, cisternas subaracnoideas en la base del cerebro y en el canal espinal. Entonces, aquí el escolex es generalmente no reconocible en los estadios de neuroimagen y también puede tener los quistes subaracnoideos muy grandes, a menudo que adoptan una apariencia multilobulada debido a la confluencia de las vesículas junto con las membranas aracnoideas inflamadas. Entonces, en esta imagen lo que podemos ver es que se asemeja a un racimo de uvas. Tienen que tener un poquito la imaginación un poquito ampliada, pero que igual esto es una característica muy sugerente de la neurocisticercosis en neuroimagen. Ahora vamos a ver la última de criterios mayores, que va a ser la calcificación cerebral parenquimatosa típica, en donde este es, mejor dicho, el más común de neuroimagen por neurocisticercosis. Entonces, particularmente, estas se van a dar en áreas en donde la enfermedad es muy endémica y la evidencia epidemiológica puede mostrar de que estos tienen lesiones calcificadas típicas de diferente forma, tamaño y distribución de las calcificaciones. También pueden estar por medio de todo el parénquima cerebral, pueden ubicarse en la última imagen de izquierda a derecha, y estas calcificaciones son sólidas, a veces tienen un diámetro de 1 centímetro y son del tamaño de un frijol o de una arveja, como para que alcancen ustedes a dimensionar cuál es el tamaño de estas lesiones quísticas, y se van a distribuir uniformemente en el parénquima cerebral, excepto en el tronco encefálico y en el cerebelo, en donde son muy raros y no se han tenido mucha evidencia. Entonces, estos a veces son poco frecuentes si se encuentran en pacientes en donde están en países no endémicos de cisticercosis, y también acá lo que se debe hacer es usar una tomografía computarizada, como les dije anteriormente, que es un gold estándar. Entonces acá ya se puede ver la calcificación y cuantificar las lesiones, e incluso uno puede reducir el riesgo de confundirlos con microhemorragias cerebrales cuando uno usa la TAC. Entonces acá, como podemos ver en la última imagen, esta tiene una apariencia de noche estrellada. Acá también tienen que tener un poquito de imaginación, en donde pues el fondo se ve negro y las calcificaciones son blancas, entonces esto le da una noche estrellada que es muy sugerente de la enfermedad. Ahora vamos a ver los criterios menores de neuroimagen, que van a incluir la hidrocefalia obstructiva, que puede ser simétrica o asimétrica, y un realce anormal focal o difuso de las leptomeninges, que esta sería la pía madre y la aracnoides, en la base del cerebro. ¿Y qué causa esto? Es que pueden englobar los nervios y las arterias craneales. Entonces, estos hallazgos de criterios menores van a ser un apoyo adicional para el diagnóstico de neurocisticercosis en pacientes en las que para la tabla anterior, que eran los criterios mayores, solo obtuvieron uno.
Pero por sí solo, tanto los criterios mayores como los menores no pueden ser usados de manera individual, ya que son muy inespecíficos y también se pueden observar en otras enfermedades infecciosas que también pueden causar estos mismos criterios, incluso la tuberculosis, la meningitis fúngica y la carcinomatosis meningia. Entonces, en estos casos, ¿cómo se apoya el diagnóstico por neuroimagen? Se tiene que tomar un análisis del líquido cefalorraquídeo que nos va a proporcionar pistas de diagnósticos útiles para que puedan ser interpretadas con la clínica y las manifestaciones radiológicas del paciente. Entonces ahora vamos a ver los diagnósticos que son por criterios clínicos y de exposición que ya no tienen que ver con la neuroimagen, pero que sí pueden complementar el diagnóstico. Entonces el primero que vamos a ver es la detección de anticuerpos específicos anticisticercos por medio del ensayo de inmunoelectrotransferencia o también llamado Western blot, que es la prueba más confiable para tener los criterios incluidos de la enfermedad. Entonces, acá lo que se va a hacer es emplear una fracción enriquecida de glicoproteína, en donde se va a obtener al purificar un extracto crudo de cisticerco por medio de cromatografía con lentirlectina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esas glicoproteínas se van a separar por medio de electroforesis de acrilamida y se van a transferir a una membrana de nitrocelulosa. Entonces, eso se va a incubar con una muestra del suero del paciente y por ensayo inmunoenzimático o Western blot se van a revelar las bandas específicas para la neurocisticercosis, como podemos ver en la imagen de la derecha. Entonces, en estos casos, lo que más se busca es buscar la proteína de 50 kilodaltons que es específica para tenia soli. Entonces, para los individuos con dos o más parásitos viables o en degeneración, que dijimos que los viables eran la etapa vesicular y coloidal, la especificidad es cercana a un 100% y la sensibilidad es cercana a un 98%, lo cual es muy buena para el diagnóstico de la enfermedad. La siguiente que vamos a ver es la detección de antígenos cisticercos mediante pruebas de inmunodiagnóstico bien estandarizadas, como en este caso vamos a utilizar un ELISA basado en anticuerpos monoclonales, y acá se pueden ubicar en la imagen de la izquierda. Entonces, ¿cuál es el fundamento de esta prueba? Es que se va a basar en la fijación del antígeno en una base sólida, como podemos ver ahí, que es una placa, en donde se va a reaccionar con el anticuerpo que está presente en las muestras del suero problema, es decir, en el líquido cefalorraquídeo del paciente sospechoso o incluso su mismo suero, y este a su vez va a reaccionar con un anticuerpo específico, el cual está unido covalentemente a una enzima y finalmente esa enzima va a permitir la visualización de la reacción. Entonces, ¿qué vamos a ver en la imagen en lo siguiente? Se pueden ubicar en la imagen de la izquierda en los dos primeros pozos, en donde estos son caracterizados por ser el control positivo. Entonces, estos van a demostrar la presencia del parásito, ya que sí se dio la reacción que podemos visualizar, que incluso es amarillenta, y que incluso podemos confirmar por medio de otras pruebas si no estamos seguros de que esta prueba sea confiable. Listo. Si se ubican en el pozo número 2 y 4 que están enseguida, son el control negativo. Entonces, estos lo que van a demostrar es que la persona se le hizo la prueba, pero dio negativo. Entonces, no se va a visualizar la reacción así como en los dos primeros pozos. Entonces, a este paciente también se les hacen otros exámenes complementarios para confirmar de que en realidad esta reacción sí es negativa. Si nos ubicamos en las siguientes, que serían el 5 y 6, en los pozos siguientes, son los pozos blancos. Entonces, en estos son utilizados netamente para evaluar la calidad de los reactivos utilizados en la prueba y el resto de pozos que podemos ver en esta placa son para evaluar. Entonces, ¿de qué depende la sensibilidad y la especificidad de esta prueba en específico? Es que va a depender netamente de la calidad de la muestra de antígeno que viene directamente del líquido cefalorraquídeo o del líquido vesicular del cisticerco, por lo cual esta prueba es usada, pero tiene que ser muy buena calidad de la muestra. Ahora, vamos a ver la detección de cisticercosis fuera del sistema nervioso. Entonces, acuérdense que la cisticercosis generalizada puede causar en cualquier parte del organismo humano y entonces acá lo que podemos ver es una demostración histológica de un parásito, como podemos ver en la foto de la derecha, por medio de una biopsia de un nódulo subcutáneo en donde se puede ver el escolex, que es la parte más reconocible del estado larvario, o lo podemos ver incluso por rayos X simples, tomografías computarizadas, en donde van a mostrar también las múltiples calcificaciones que incluso tienen como característica de forma de cigarro, incluso en músculos, sobre todo en el muslo y en la pantorrilla, o incluso como en la primera imagen en donde se ven las flechas, podemos ver por medio de visualización de cámara anterior del ojo, una fundoscopia,
en la misma visualización del cisticerco. Ahora, tenemos otro diagnóstico que es la evidencia de un contacto doméstico por la infección de Tenia solium. Esto es muy importante debido a que el hallazgo de un paciente que sea portador de Tenia solium en un entorno en donde tenga en su comunidad pacientes que también puedan tener la enfermedad, son consideradas altamente sugestivas de que puedan padecer cisticercosis, porque está dicho que esto se puede transmitir de persona a persona, como ya mencioné en el ciclo de vida mi compañera Cristina, e incluso se puede agrupar en estos hogares pues, por deficiencia de higiene. De hecho, entonces en Colombia es de notificación obligatoria que los portadores de Tenia solium sean identificados en su comunidad para poder identificar esa fuente potencial de la infección y reducir la propagación de la enfermedad, teniendo en cuenta que la incidencia de la enfermedad es muy alta en Colombia, como vimos en epidemiología. Ahora, vamos a ver la presencia de manifestaciones clínicas sugestivas de neurocisticercosis que también nos van a ayudar como a la orientación del diagnóstico, en donde, como bien lo dijo mi compañera, las convulsiones son la manifestación más común que ocurre en el 70% de los casos sintomáticos. Ella, si bien mencionó 6 de los principales síndromes que suceden, acá también podríamos agregar otros factores como la fiebre, sudores, déficits neurológicos focales o incluso pérdida de peso, que es una manifestación muy infrecuente, pero también puede sugerir otros diagnósticos diferenciales. E incluso podemos ver adenopatías que también pueden sugerir diagnósticos alternativos, como tumores u otra infección, pero igual son sugerentes de la enfermedad. Acá ya podemos ver por último, el último diagnóstico sería personas que provienen o viven en áreas endémicas de la cisticercosis, en donde son lugares que se definen como en donde el ciclo de vida de la Taenia solium puede completarse. ¿Sí? Entonces, todos los pasos anteriores que vimos están relacionados en este solo factor. Y ahora en esta tabla podemos ver los criterios de diagnóstico que según los autores que sobre todo es Héctor del Bruto, Oscar del Bruto, él sugirió esta tabla en donde los criterios de diagnóstico son sintetizados para poder hacer un grado de certeza diagnóstica si el caso es uno definitivo o uno sospechoso. Entonces, cuando tienes un criterio de diagnóstico absoluto, podemos ver que hay demostración histológica del parásito en biopsia de tejido cerebral o de médula espinal, que ya lo vimos. Podemos ver evidencia de lesiones quísticas mostrando el escolex en medio de neuroimagen, visualización directa del parásito a nivel subretinal por medio de la examinación fundoscópica de la cámara anterior del ojo, como también lo vimos anteriormente. Si vamos a hablar de los criterios mayores, que también son muy sugerentes, hay evidencia de lesiones que sugieren fuertemente la presencia de quistes de cisticercosis en el diagnóstico por imagen. Tenemos la prueba de Western blot positiva para la detección de anticuerpos anticisticerco, que también ya lo hablamos. Resolución de las lesiones quísticas intracraneales tras el tratamiento de albendazol y praziquantel, que lo vamos a ver más adelante en tratamiento. Si hablamos ya de los criterios menores, que los encierra, sería la evidencia de lesiones compatibles con neurocisticercosis por medio de neuroimagen, la presencia de manifestaciones clínicas que nos puedan sugerir neurocisticercosis, la prueba de ELISA, que tiene que ser positiva tanto para antígeno como anticuerpo, porque se puede usar para ambos, y la evidencia de cisticercosis externa del sistema nervioso central, puede ser ojo, en músculo, por medio de biopsias, etc. Y los últimos serían los epidemiológicos, en donde son individuos que vivan o provengan de un área en donde la cisticercosis es endémica, como lo vimos en factores de exposición, historial de viaje a zonas en donde la enfermedad efectivamente es endémica, como en Latinoamérica, y evidencia del contacto con Tenia solium por alguien en el entorno o en su comunidad. Entonces, ya para cerrar, ¿cómo sabemos si hay un caso sospechoso en el que ya lo podemos descartar como definitivo o incluso puede permanecer sospechoso? Es que en el definitivo hay la presencia de un criterio absoluto, que fue la tabla que vimos anteriormente. También hay presencia de 2 criterios mayores, más uno menor, más uno epidemiológico, y cuando se sostiene como un sospechoso es por la presencia de un criterio mayor o de 2 menores, la presencia de un criterio mayor más uno menor o uno epidemiológico, o incluso puede ser la presencia de 3 criterios menores más uno epidemiológico.
Bueno, ahora vamos a hablar del tratamiento. Entonces tenemos que tener en cuenta que la neurocisticercosis se basa en tres pilares de tratamiento, que es el tratamiento sintomático, el antiparasitario y el quirúrgico. Lo más importante aquí es decir que el manejo sintomático es una prioridad debido a que pues debemos mejorar la calidad de vida del paciente, más si está presentando episodios de convulsión, además si tiene hipertensión intracraneal, que eso puede afectar muchísimo la vida del paciente y llevar a consecuencias muy graves. Y el tratamiento antiparasitario no es una prioridad ni una urgencia debido a que, como les había comentado anteriormente, puede incluso generar más daño, entonces eso se debe analizar muy bien en técnicas de neuroimagen y además poner en una balanza de beneficio-riesgo. Iniciando con el tratamiento sintomatológico, entonces vamos a tener los corticoides que van a facilitar la disminución de la inflamación asociada a la enfermedad. No se administran normalmente solos, sino que van acompañados de los tratamientos coayudantes que pueden ser los antihelmínticos. Y pues también se van a administrar los epilépticos, los tratamientos antiepilépticos que se van a administrar tanto en pacientes que están presentando las convulsiones como tratamiento profiláctico en pacientes que ya evidenciaron múltiples lesiones rodeadas de gran componente inflamatorio. Ahora el tratamiento antiparasitario. Básicamente se lo voy a dar en la siguiente diapositiva, pero se manejan dos antihelmínticos principalmente que son albendazol y praziquantel. Y muy importante cuando hacemos tratamiento eh, antiparasitario, siempre se debe hacer un seguimiento con TAC en un control de 3 meses luego del tratamiento antiparasitario. Generalmente estas enfermedades como la neurocisticercosis siempre tienen tratamientos con neuroimagen, pero para el tratamiento antiparasitario específicamente se recomienda un ATAC 3 meses después. Y finalmente el tratamiento quirúrgico que se basa en los dos componentes más principales, o sea, las complicaciones más importantes que son la hidrocefalia obstructiva y el aumento de la presión intracraneal. Entonces, digamos, en el caso de la hidrocefalia se tendría que pensar en una válvula de derivación ventrículo-peritoneal y en el caso del aumento de la presión intracraneal tendrían que evaluarse los tratamientos y el abordaje quirúrgico. Bueno, vamos a iniciar con el tratamiento dependiendo de la localización de los cisticercos. Entonces, cuando se localizan en parénquima, debemos recordar que su síntoma principal son las convulsiones. Entonces, por ende, el tratamiento sintomatológico se van a hacer con anticonvulsivantes, que pueden ser la motrigina, fenitoína, carbamazepina o ácido valproico. Los pacientes que tienen calcificaciones no deben recibir tratamiento cisticida, pues porque este ya no sería útil. En las calcificaciones ya no va a actuar el antihelmíntico. Los pacientes con encefalitis cisticercosa tampoco deben recibir tratamiento cisticida, ya que es más el daño que va a generar, va a exacerbar el edema cerebral y provocar una posible hipertensión intracraneal. Y los pacientes que sí deben recibir el tratamiento son los que tienen los quistes viables. Los tratamientos sugeridos son con praziquantel o albendazol. Entonces, bueno, el praziquantel condiciona una desaparición del 60 al 70% de los cisticercos parenquimatosos. Se da por 2 semanas en dosis de 50 miligramos kilogramo día. Y el albendazol ha tenido una mayor eficacia, ha llegado hasta el 80% de la destrucción de los cisticercos parenquimatosos y se dan dosis de 15 miligramos kilogramo día durante 2 semanas. En términos generales, el albendazol es mucho más eficaz, ya que es útil tanto en las formas parenquimatosas como en las extraparenquimatosas, y su concentración en líquido cefalorraquídeo no disminuye con el empleo concomitante de corticoides, que esto es muy importante, y que sí sucede con el praziquantel. Con el praziquantel sí va a disminuir la concentración del medicamento. Y también, muy importante, acá en Colombia se maneja más el albendazol porque es mucho más costo efectivo. Bueno, seguimos con el tratamiento de la neurocisticercosis subaracnoidea. Básicamente aquí es muy importante tener en cuenta que la neurocisticercosis extraparenquimal y en particular la subaracnoidea, que también es llamada racemosa, se debe mucho menos al tratamiento con antiparasitarios. En estos casos las terapias pueden llegar a ser de 1 mes o incluso 3 meses con albendazol y que puede tener otras dosis repetidas en caso de que se vea que en neuroimagen los parásitos siguen viables. El principal problema durante el tratamiento es exacerbar el daño con inflamación perilesional que pueda causar la hipertensión intracraneal o incluso llegar a un infarto cerebral. Entonces, siempre que se administre tratamiento antiparasitario, se deben administrar concomitantemente los corticosteroides. Y en estos pacientes, una complicación muy común de la condición es que presentan hidrocefalia secundaria, entonces deben ser sometidos también a una implantación de un sistema de derivación.
El tratamiento de la neurocisticercosis ventricular, una balanza beneficio, ya que dar un tratamiento farmacológico antiparasitario depende del tamaño y localización de los cisticercos. Y pues realmente la neurocisticercosis cuando se localiza intraventricular va a requerir tratamiento quirúrgico sí o sí, y no se ha demostrado que el tratamiento con antiparasitarios sea efectivo, es más el riesgo que tiene pues por exacerbar el daño. Y en los casos de ependimitis granular, pues hay que implantar también válvula de derivación para corregir la hidrocefalia. Por último, la cisticercosis espinal, entonces acá es muy importante tener en cuenta que no hay una evidencia clínica que haya demostrado que el tratamiento con antiparasitarios sea eficaz y que demuestre que sí se eliminan los parásitos. En estos casos, lo que se hace es una neuroendoscopia flexible que representa la opción menos invasiva para permitir resolver, además de retirar los parásitos, resolver la posible hidrocefalia asociada al bloqueo de circulación del líquido cefalorraquídeo. Y pues acá prácticamente que su tratamiento y su abordaje terapéutico siempre va a ser quirúrgico. Finalmente, y ya pues para concluir nuestra charla del día de hoy, creo que esto es como lo más importante que queremos dejar, es la prevención y control, teniendo en cuenta que nuestro país tiene una alta incidencia de teniasis y de cisticercosis también, y que está muy subdiagnosticada, sobre todo en áreas endémicas. Entonces vamos a iniciar con el primer paso, que es la identificación y priorización de áreas o focos endémicos. Hay distintos factores. Iniciando con el demográfico, entonces acá hablamos del número de cerdos transpatio. Esto quiere decir el número de cerdos que están en una crianza no tecnificada y que normalmente pueden ser incluso comercializados de manera ilegal para la venta de su carne. La densidad media de predios transpatio y la proporción entre los cerdos transpatio y la población humana. Seguimos con los epidemiológicos que hablan de la prevalencia departamental del Estudio Serológico Nacional, que fue lo que nos había comentado Jimena anteriormente, en donde hablaban de los casos confirmados de epilepsia humana relacionados con la cisticercosis humana, los casos de teniasis humana, y estos casos deben ser seguidos muy de cerca porque, pues como habíamos comentado, los teniásicos están representando un foco para el desarrollo del ciclo del parásito. El tercer paso es el procesamiento y consumo. Todo esto nos habla de las plantas de beneficio de porcinos. Deben cumplir siempre los requisitos sanitarios establecidos por la normatividad sanitaria, siendo objeto de inspección y vigilancia y control por parte del INVIMA. Las plantas de beneficio sacrificio deben estar autorizados bajo el decreto 1500 del 2007 otorgado por el INVIMA. Y por último, el último factor es el socioeconómico, que este ya nos habla de la cobertura de acueducto, de que tengan cobertura también de alcantarillado, la cobertura de aseo, si hay situación de pobreza extrema y además el índice de necesidades básicas insatisfechas. En cuanto a las intervenciones quimioprofilácticas, es muy importante resaltar que digamos, intervenciones dirigidas a la comunidad van contra los teniásicos, más no contra las personas que tienen cisticercosis ni neurocisticercosis, porque como les había comentado anteriormente, estos pacientes no van a contribuir al ciclo de vida del parásito, nunca van a desarrollar su estadio adulto, ni nunca van a contribuir a que otros humanos se infecten, porque pues tendría que haber antropofagia. Entonces, todas estas quimioprofilaxis están dirigidas a las personas que tienen la parasitosis por la tenia, o sea, en el parásito adulto, en el estadio adulto. El tercer paso sería la promoción y educación en salud, que básicamente nos habla de la educación sobre la enfermedad en las comunidades, educación en la buena cocción de la carne y los beneficios de que la carne tenga un control sanitario, la educación en agua, higiene y saneamiento, educación para los profesionales de salud, porque es muy bien sabido que muchas personas no conocen la enfermedad, no saben diagnosticarla ni mucho menos tratarla. Educación para los profesionales veterinarios para que estén ahí atentos a cualquier foco de infección y la educación para los operarios de plantada de beneficio. Por último, las intervenciones dirigidas a los cerdos, que básicamente nos van a hablar de que debe haber una mejora en los sistemas de crianza, de que no deben existir crianzas no tecnificadas, la inspección del sacrificio animal, la vacunación con la vacuna TSOL18 y la medicación de los cerditos que ya se han identificado como parasitados con oxfendazol.
Bueno, entonces ya para concluirles y ya cerrar la charla del día de hoy, queremos contarles que el Ministerio Nacional de Salud, en colaboración con otras instituciones académicas, tienen un proyecto actual nacional de erradicación y control de la parasitosis. Entonces, queremos comentarles eso y que les quede muy claro que el día de hoy nuestra intención era que aprendieran un poquito más o que repasaran sobre el tema de neurocisticercosis y queríamos extenderle nuestra gratitud al grupo de interés de infectología por darnos el espacio y nuestra gratitud también al doctor Julio César Giraldo, que fue nuestro tutor, que nos permitió que también orientar la presentación lo mejor posible para todos ustedes. Entonces, muchas gracias y espero que todo haya quedado muy claro. Muchas gracias a todos y muchas gracias al doctor por toda su colaboración. Bueno, una muy buena charla, tuvimos un gran quórum. En el chat tenemos 3 preguntas, entonces las vamos a leer. Bueno, entonces la primera pregunta la hace María José Silva y dice, buenas noches, tengo una duda. ¿Es posible que un paciente presente calcificaciones y no manifestar síntomas? A ver, cordial saludo para todos, muy buenas noches, compartir este espacio. De antemano quiero felicitar a María Jimena y a Laura Cristina por su excelente charla. Bueno, y me voy a tomar aquí un momentico la vocería. Para lo que dice María José, que si es posible que un paciente presente calcificaciones y no manifestar síntomas, sí, se dan casos a veces de pacientes totalmente asintomáticos, incluso con varias calcificaciones. Como ustedes se pudieron dar cuenta, la localización en el sistema nervioso central del parásito es totalmente al azar, entonces la sintomatología va a estar muy relacionada también con el número de cisticercos que hayan llegado al sistema nervioso central y la localización de esto. Entonces, se pueden dar esos casos de pacientes que digamos que cursen una neurocisticercosis totalmente asintomática y que se identifique esta por otra causa ajena precisamente a la neurocisticercosis. Muchas gracias, doctor. Seguimos con la siguiente pregunta. La hace Jessica Paola Numpaque. Dice, buenas noches. En cuanto al tratamiento, ¿la dosis es por el peso del paciente o existe una dosis más o menos estándar? No, la dosis es también tallando al paciente de acuerdo kilogramo peso, entonces así se suministra, digamos en este caso, los antiparasitarios, con los de referencia según la Organización Mundial de la Salud, son el praziquantel y el albendazol, entonces son de acuerdo a la talla del paciente por peso. Y nuestra última pregunta que está en el chat la hace Laura Valentina Muñoz y dice, buenas noches, con respecto a la cisticercosis generalizada, ¿cómo se podría hacer el diagnóstico microbiológico? Ahí sí no entendí la pregunta, o sea, microbiológico hace referencia a si por exámenes de coprología, de coprodiagnóstico, será lo que me quiere decir ahí, es que no entiendo el microbiológico. Bueno, en Sí, el caso... doctor, Laura Valentina dice que a eso se refiere. Sí, o sea, no, lo único que podemos diagnosticar por coprodiagnóstico es la presencia del parásito adulto, o sea, cuando el paciente es teniásico, porque se pueden identificar en las excretas la presencia de proglótides con los huevos o los huevos en la materia fecal, pero quiero hacer una salvedad aquí, que es baja la sensibilidad a este tipo de diagnóstico. Rara vez se diagnostican los pacientes teniásicos, que es el principal factor de riesgo. O sea, como ellos lo dijeron muy bien en la charla, el paciente teniásico es el que contamina el medio ambiente por la eliminación de las proglótides grávidas con huevos y normalmente, ¿por qué no se detectan los huevos? Porque los huevos salen en la proglótide, o sea, rara vez
la proglótide se lisa en el intestino y quedan dispersos los huevos que se puedan observar en la materia fecal. Entonces, por esa razón. El teniásico pues realmente no sufre mayores manifestaciones clínicas, incluso puede pasar todo su cuadro de parasitosis totalmente asintomático. En el caso de la persona con cisticercosis, los cisticercos están localizados tisularmente, puede ser una cisticercosis diseminada en masa muscular, en órganos y obviamente en la mayor afección en sistema nervioso central, pero no se detectan obviamente los cisticercos por examen coproparasitológico. Toca ya por técnicas de imagenología para hacer diagnóstico directo, resonancia magnética, tomografía axial computarizada, acompañada obviamente de la clínica y digamos en este orden de ideas, ahí sí poder confirmar el diagnóstico. ¿Qué quiero complementar a la excelente charla de María Jimena y Laura Cristina? Que esta es una de las enfermedades de difícil diagnóstico. Como ustedes se pudieron dar cuenta ahí, hay que tener varios criterios. Además, el tratamiento no es sencillo, depende de la localización, depende de la clínica, del paciente, y muchas veces, como ellos lo manifestaban, hay que dar un manejo más a la sintomatología que incluso tratar la parasitosis. Entonces, sobre todo cuando se presentan crisis convulsivas de aparición tardía, obviamente para disminuir las crisis, bajar la respuesta inflamatoria, entonces con corticosteroides y obviamente acompañada de anticonvulsivantes. Muchas veces es preferible cuando se detectan los parásitos, pues obviamente que aún están en estadio vesicular, dejar que progresivamente ellos vayan cumpliendo las etapas, que son la etapa vesicular, la etapa coloidal y la etapa de calcificación, y que se vaya presentando una sintomatología progresiva en el paciente, a no suministrar el tratamiento, porque el tratamiento induciría que todos los parásitos entraran en etapa de calcificación simultáneamente y esto pues podría acrecentar la patología y obviamente la sintomatología de los pacientes, y se han dado casos de pacientes que tratando otras afecciones se han suministrado tratamientos antiparasitarios y que estaban cursando una neurocisticercosis totalmente asintomática, y obviamente pues el tratamiento no es selectivo para un determinado tipo de parásitos, sino actuar en general, y se ha ocasionado en estos pacientes, además de síntomas exacerbados, crisis convulsivas, y se ha conducido a infartos cerebrales. Entonces, por eso hay que tener una precaución en el suministro de los tratamientos a los pacientes, entonces como para que tengan en cuenta. Y es frecuente, el año pasado, ahí en el hospital, en el militar, supe por información de compañeros de ustedes que están pues ya en la parte clínica, de 2 casos que llegaron, uno de una persona de Santander y otra como en la región del eje cafetero, fueron remitidas ahí al hospital con cuadro de neurocisticercosis. Entonces, para que lo tengan en cuenta en este caso. Y bueno, si hay otra pregunta, y pues nuevamente felicitar a María Jimena y a Laura Camila. Bueno, como ya lo dijo el doctor, estamos esperando como alguna otra pregunta que se llegue a presentar en este espacio. Mientras tanto, por favor, a todos los asistentes vayan llenando la encuesta, el link de asistencia que se encuentra actualmente en el chat del Meet. Y saludar también al doctor Iván Alberto Méndez, que está aquí acompañando. Qué bueno. Muy buenas noches a todos, a todas. También me uno a la felicitación a las expositoras. Una charla muy bien dirigida y tal vez mi único comentario estaría orientado, como lo acaba de mencionar el doctor Giraldo, a que ustedes como médicos generales
deben tener ya esa sensibilidad hacia la sospecha clínica en muchas de estas patologías que desafortunadamente podrían no tener la prevalencia de otras, pero que de una u otra manera están desde la perspectiva epidemiológica siendo parte de nuestras entidades circulantes en el país. Entonces, no, felicitaciones, vuelvo y repito, creo que me gustó mucho la charla, como fue organizada, estructurada, y pues el mensaje de mi parte es, vuelvo, insisto, que esos elementos de la epidemiología, así como el referente obviamente clínico, y finalmente aquello que de apoyo diagnóstico puede significar el tenerlo disponible. Recuerden que muchas de estas entidades en el marco epidemiológico, ustedes no van a contar con pruebas de laboratorio que les permita de manera rápida poder confirmar sus hallazgos y su sospecha clínica. Entonces, bueno, nuevamente lo repito, una charla muy bien dirigida y bueno, esperemos que terminen de pasar una excelente semana. Bueno, muchas gracias a todos los participantes. Esta es nuestra última charla del semestre. Esperamos retomar en el segundo semestre. Estén muy pendientes de nuestras redes sociales y de nuestro chat en WhatsApp y Telegram para estar muy conscientes de cuando volvemos a empezar. Muchísimas gracias a todos y pues damos por terminada la charla de hoy. Ok, gracias, feliz noche.